Gloria al Señor. Paz de Cristo, amados hermanos, espero se encuentren bien todos ustedes. Es un gusto, hermanos, es un placer saludarlos a través de este medio, hermanos. Bueno, ha llegado el momento, hermanos, de meditar en la palabra del Señor. Hace 8 días, hermanos, pues predicamos, tuvimos, hermanos, fiesta, ¿verdad? Por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, yo me hice una pregunta: ¿qué pasó después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Qué fue, hermanos, lo que les indicó el Señor? Si el Señor todavía, dice la palabra del Señor, que estuvo 40 días, hermanos, aquí en la tierra todavía enseñando, conviviendo, hermanos, con los discípulos. Ahí es que vamos a meditar en la palabra del Señor, hermanos, y para ello le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 36 al 48. Repito la cita: el libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 36 al 48. Le voy a dar lectura y dice la palabra del Señor así, pero vamos a ver otros textos, hermanos, así es que no cierren su Biblia, por favor. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: esas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Repito este texto, hermanos, esta cita, el 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, les decía yo que se sabe muy poco de lo que pasó después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero de lo que sí se sabe es que todavía estuvo 40 días aquí con nosotros en la tierra. Más de un mes, hermanos, todavía después de la resurrección estuvo, hermanos, compartiendo, conviviendo, enseñándole. No se sabe bien a ciencia cierta qué es lo que les estuvo enseñando a los discípulos y a sus seguidores, pero sí dejó algunas cosas que sí están escritas en la palabra del Señor, y es lo que vamos a ver, hermanos. Lo que sí nos dice la Biblia es que apareció 6 veces a los discípulos. ¿Y qué fue lo poco que sabemos que hizo y dijo a los discípulos? Jesús de Nazaret, después de resucitar en los 40 días siguientes, realizó 6 apariciones, hermanos. 6 apariciones entre Jerusalén y el norte de Galilea, apareciendo en momentos y lugares diferentes a diferentes personas, a diferentes discípulos y seguidores. Lo interesante de alguna de estas apariciones, sobre todo las primeras, radica en la dificultad en reconocer la identidad del Señor. El Señor, hermanos, se aparecía, se manifestaba, pero a los que se les presentaba el Señor no lo reconocían, y obviamente era intencional, el Señor así quería que fuera. Así es que vamos a empezar, hermanos, y lo primero que pasó, la primera persona que ve el Señor es una mujer que fue María Magdalena, quien fue testigo de la muerte del Señor junto al apóstol Juan, y después de lo sucedido participó en los preparativos de su entierro. Así es que esta primera aparición es la primera después de la resurrección del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo del 1 al 12, lo vamos a leer. La semana pasada predicamos
del Evangelio de San Juan, capítulo 20. Así es que ahora vamos a predicar de San Lucas 24, del 1 al 12. Dice que un grupo de mujeres, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como que tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: ¿es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día? Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron esas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecieron locura las palabras de ellas y no las creían. ¿A qué les viene a la mente esto, hermanos? ¿A qué les recuerda? Cuando predicamos la palabra del Señor, nos tildan de locos, no nos creen, pero en fin. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Alabado sea el nombre del Señor. En el Evangelio de San Juan, que predicamos la semana pasada, capítulo 20, versículo 11 al 16, dice que María se quedó afuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se agachó junto al sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, sentado uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había sido puesto el cuerpo de Jesús, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Contestó: porque quitaron a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto se volvió hacia atrás y vio a Jesús allí de pie, hermanos, gloria al Señor, pero no sabía que era Jesús. Y el Señor le dijo: ¿por qué, mujer, por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el hortelano, le dijo: Señor, si lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo lo tomaré. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y le dijo en hebreo: Raboni, es decir, maestro. Jesús le dijo: suéltame, que aún no he subido al Padre. Ve a mis hermanos y dile que subo al Padre mío y vuestro. Fue María Magdalena a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y lo que había dicho. Resucitado Jesús, bendito eres el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, hermanos, esta fue la primera aparición que tuvo, hermanos, a uno de los seguidores. No fue un discípulo, fue a María Magdalena, gloria al Señor Jesucristo. Pero es la primera vez, hermanos, que se manifestaba el Señor, que se presentaba el Señor a alguien, y ese alguien pues fue a María Magdalena. Ahora vamos a ver la segunda aparición. Para los que anotan, hermanos, las citas bíblicas, vamos a leer 24 de San Lucas, versículo 13 al 35. La segunda aparición del Señor tiene lugar solo horas más tarde, en el camino entre Jerusalén y la aldea de Emaús. ¿Cuántas veces hemos predicado, hermanos, del camino a Emaús? Cómo el Señor se manifestó en dos hombres, en dos discípulos, dos seguidores del Señor. Bueno, no eran discípulos, eran seguidores del Señor. Cuando el Señor se le aparece a un hombre llamado Cleofás y su compañero de camino, quienes iban tristes y cabizbajos por la reciente muerte del Maestro, todo lo que había acontecido, hermanos, en Jerusalén, todo lo que habían hecho con el Señor. Así es que ellos regresaban, hermanos, dice que tristes y cabizbajos, creyendo que todo había terminado ahí, que el Señor pues ya no había podido hacer más. Así es que dice en San Lucas 24 del 3:35, ese sí me gustaría que lo leyeran, hermanos, es muy largo, esa parte de la escritura, gloria al Señor Jesucristo. Pero sí hemos predicado, hermanos, de ese pasaje de la escritura, gloria al Señor Jesucristo, de, hermanos, el camino a Emaús. Así se llama la cita esta, en el camino a Emaús, 24 de
San Lucas, versículo 13 hasta el 35, hermanos. Bueno, yo solamente hice un pequeño resumen. Dice, es el único en recordar en el Evangelio de San Lucas de esta aparición, diciendo que mientras conversaban y discutían, el Señor en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Estos dos discípulos caminaron y hablaron con Jesús durante bastante tiempo sin saber quién era, sin reconocerlo, así como lo había hecho María Magdalena, que no reconoció al Señor. Estos dos seguidores del Señor tampoco habían reconocido al Señor. Y dice que ellos hablaron con Jesús durante bastante tiempo sin saber quién era, sin reconocerlo, y solo lo reconocieron hora más tarde cuando se sentaron a comer en una posada, en un lugar, y Jesús, después de explicarles por qué el Mesías tenía que morir, se da a conocer al bendecir y partir el pan. Después de este momento y en el momento en que el pan llega a la mesa, Jesús desaparece y Cleofás y su compañero se dan cuenta de que habían estado con el Señor Jesucristo y que había vuelto de la tumba, que verdaderamente había resucitado. Gloria a Dios, perdón, hermanos. Esa es la segunda aparición que tuvo nuestro Señor Jesucristo a estos dos hombres, estos dos seguidores del Señor, en el camino a Emaús, que repito, es una cita, hermanos, que hemos predicado bastante, sobre todo después de la resurrección del Señor Jesucristo, y es un claro ejemplo, hermanos, de lo que había y de lo que pasaba con los discípulos allá en Jerusalén. También estaban, hermanos, tristes, estaban desconsolados, estaban de alguna manera, hermanos, confundidos, decepcionados de todo lo que había pasado en ese entonces con nuestro Señor en su muerte, sepultura y resurrección, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, ahora vamos a ver la tercera aparición del Señor Jesús. La aparición del Señor se produce delante de sus discípulos en la ciudad sagrada de los judíos, que es Jerusalén. Y es ahí mismo, hermanos, en el libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 36, terminando, hermanos, lo de los dos hombres en camino a Emaús. Inmediatamente después de que termina el 35, en el 36, nos habla de este acontecimiento, hermanos. Los apóstoles se encontraban tristes por la muerte del maestro, perdidos sin saber qué hacer, ahora sin su maestro, sin su líder, sin su guía, abatidos y desconsolados por haber abandonado al Señor en el momento de su captura, en el momento de su suplicio, de su sufrimiento y en el momento de su muerte y sepultura, asustados por medio de ser descubiertos y atrapados y de correr la misma suerte que el Señor Jesucristo, se encontraban ocultos, estaban escondidos, aunque entre ellos faltaba Tomás, el discípulo más incrédulo y escéptico de todos los discípulos del Señor. Bueno, dice la palabra del Señor en el versículo 36, desde el versículo 36, de repente aparece en medio de ellos el Señor, y el Señor les dice, la paz sea con vosotros. Pero al ver que los apóstoles, según dice este Evangelio de San Lucas, que estaban aterrados, mire lo que dice, mientras que ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Gloria al Señor Jesucristo. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Gloria al Señor Jesucristo. Pero a ver que los apóstoles, según dice este Evangelio de San Lucas, que estaban aterrados y llenos de miedo porque querían ver un espíritu, el Señor les dice, ¿de qué os turbáis y por qué se levanta dudas en vuestros corazones? Ved mis manos y mis pies, soy yo mismo. Aquí dice esa palabra, hermanos, importante, que Él es el que es, dice, soy yo mismo. Tocadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como ellos no creían aún, de pura alegría y admiración, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Y le dieron un trozo de pez asado, lo tomó y comió en su presencia. Esto es lo que dice, hermanos, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, del 36 al 39. Miren lo que dice el 39 en nuestra versión. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como me veis que yo tengo.
Hermanos, eso ha haber sido algo impresionante para los discípulos, aunque ya les había dicho el Señor que esto iba a suceder. Ellos, hermanos, intencionalmente de parte del Señor no lo entendían. Gloria al Señor Jesucristo. Imagínense ustedes de repente ver al que supuestamente, hermanos, había muerto, al que supuestamente habían sepultado, gloria al Señor Jesucristo, y de repente, hermanos, se presenta en medio de ellos. Me imagino, hermanos, las caras, los rostros de los discípulos, impactados, hermanos, atemorizados, con más dudas, hermanos, que certezas, no sé, confundidos. Yo no sé qué haría, hermanos, si yo hubiera estado en ese momento con el Señor. Yo creo que hubiera hecho lo mismo que hicieron los discípulos, gloria al Señor Jesucristo. Y nos habla aquí, hermanos, de un cuerpo muy especial, de un cuerpo, hermanos, que a la vez que es espiritual, es un cuerpo también, hermanos, palpable, un cuerpo material, gloria al Señor Jesucristo. Y esa es una de las promesas, hermanos, que nosotros vamos a ser cambiados, vamos a ser transformados, hermanos. En un abrir, dice la palabra del Señor, abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Gloria al Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que vamos a tener un cuerpo, hermanos, semejante al de nuestro Señor, para ahora cuando Él venga, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, vamos a seguir. Dice que tomó, hermanos, el pescado que le habían ofrecido y comió en la presencia de todos sus discípulos. Gloria al Señor Jesús. El Señor aparece ante sus discípulos y seguidores como Él mismo, pero al mismo tiempo como otro, un Jesús transformado, un Jesús, hermanos, diferente. Gloria al Señor, gloria a su nombre. Para los discípulos del Señor no fue nada fácil identificarlo. Recordemos, hermanos, que el Señor se presentó ante los discípulos, hermanos, pues extremadamente maltratado, gloria al Señor, quedando, hermanos, desfigurado su rostro. Él, hermanos, no fue con ningún maquillista, o no fue, hermanos, a que pues fueran cubiertos sus orificios, gloria al Señor Jesucristo. No, hermanos, Él se presentó así. Dice, quedando desfigurado de su rostro y su cuerpo, con las marcas de los azotes, de los golpes, su costado perforado, sus manos y sus pies, hermanos, también con orificios, también sus manos perforadas y sus pies, hermanos, perforados. ¿Se imaginan, hermanos, el impacto de esa escena para los discípulos? No ha de haber sido nada fácil. No fue algo sencillo, hermanos. Los discípulos intuyen que es el Señor, sobre todo cuando lo oían hablar. Pero al mismo tiempo, hermanos, sentían miedo, sentían pavor. Alabado sea el nombre del Señor. No fue algo fácil, hermanos. No fue algo sencillo que de repente, hermanos, se presente el Señor y con todas las señales de lo que le habíamos hecho. Gloria al Señor. Así es que el apóstol Lucas afirma en su evangelio que Jesús no era reconocible de inmediato, aunque no era un fantasma, pese a que podía aparecer y desaparecer a voluntad, ya que el Señor resucitado podía ser tocado y podía, hermanos, comer. Gloria al Señor Jesucristo. Miren lo que dice el 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Así como para sacarlos, hermanos, de su sorpresa, de su, no sé, hermanos, dice aquí que estaban ellos gozosos de que estaban viendo al mismísimo Señor Jesucristo, pero viéndolo en esa condición, hermanos, ellos pues no, simplemente no lo reconocían. Sabían que era el Señor por cómo hablaba, hermanos, en cuanto hablaba el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, el Señor, para sacarlos de su estupor, para sacarlos, hermanos, de su sorpresa, dice que les pregunta que si tenían algo de comer. Dice que entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Así es que esta fue, hermanos, otra de sus manifestaciones, la tercera aparición de nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles. Gloria a su nombre. Cuando Jesús se marcha y tras el regreso de Tomás algunos días más tarde, los discípulos le dicen a Tomás que Jesús el Señor había resucitado.
Le hemos visto, le dicen los discípulos. Ha estado aquí, le cuentan. Pero Tomás necesitaba pruebas del milagro. Necesitaba pruebas porque era incrédulo y les dice, me niego a creerlo. Eso es imposible. Ahora vamos para allá, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó con el apóstol Tomás? Porque es el único que no creyó. El único que cuando se manifestó en este pasaje de la Escritura con los discípulos, él no se encontraba presente, gloria al Señor Jesucristo. Pero en Juan 20, del 24 al 29, nos explica la cuarta aparición del Señor y cómo ahí ya se encontraba el apóstol Tomás, gloria al Señor Jesucristo. Así es que la cuarta aparición de Jesús también se produce a sus discípulos 8 días después de la tercera aparición, gloria al Señor Jesucristo. Aunque esta vez el incrédulo de Tomás sí se encontraba ahí. En Juan 20, del 24 al 29, tiene un título comúnmente en las Biblias y dice incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12 llamados Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino la primera vez que se le presentó a los discípulos. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, lo creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros, gloria al Señor Jesucristo. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, gloria al Señor Jesucristo. En las cosas del Señor, hermanos, todo es por fe, gloria al Señor Jesucristo. Nosotros tampoco estuvimos presentes, hermanos, en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, mas sin embargo creemos, hermanos, por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Así es que nosotros, hermanos, debemos ser creyentes en lo que dice la palabra, creyentes, hermanos, en lo que dijo el Señor, en lo que dice el Señor, gloria al Señor Jesucristo, y no seamos como Tomás, gloria al Señor Jesús. Así es que hasta que el Señor llega y le dice a Tomás, hermanos, que metiera sus dedos en sus llagas, en sus orificios, hermanos, de los clavos, en su costado, es hasta entonces que Tomás, hermanos, creyó, gloria al Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver, hermanos, la quinta aparición de nuestro Señor Jesucristo, y esto lo vamos a encontrar en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 21, del 1 al 14, hermanos. Terminando esto que acabamos de leer de San Juan 20, 24 al 29, miren lo que pasó en el 21, desde el 1 al 14, lo voy a leer, hermanos, dice la palabra del Señor. Esta es la quinta aparición. Recuerden, hermanos, que la Biblia nos habla de 6 apariciones del Señor. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada, absolutamente nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Escuchen esto. Cuando ya iba amaneciendo, eso quiere decir que toda la noche ellos estuvieron intentando pescar y no consiguieron nada. Dice que se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Otra vez, hermanos, ellos tenían velado, hermanos, para el entendimiento, la vista, para que no pudieran reconocer al Señor. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Pues no habían pescado nada, hermanos, no tenían nada. Y el Señor les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro,
es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, o sea, estaba desnudo, hermanos, prácticamente, o al menos tenía descubierto, hermanos, la parte de arriba, del torso hacia arriba, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos, o sea que estaba muy cerca, hermano, de donde ellos estaban pescando. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Si el Señor no fue, hermanos, el que había ido a pescar, mas sin embargo el Señor, hermanos, ya había preparado todo, había preparado el fogón, y dice que ahí tenía un pez, hermanos, y pan preparado para comer, hermanos. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Escuchen eso, hermanos, hasta los contaron, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Alabado sea el nombre del Señor. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Aún, hermanos, no reconocían que era el Señor Jesucristo, quien se había manifestado, quien estaba presente, que estaba hablando con ellos. Ahora esta vez, hermanos, ni a través de la voz habían reconocido que era el Señor Jesucristo, sabiendo que era el Señor. Le preguntaron: ¿tú quién eres? No se atrevían a preguntarle eso, sabiendo que era el Señor. Ellos en su interior algo les decía que era el Señor Jesucristo, pero no le preguntaban, o sea que tampoco estaban seguros, tenían esa duda de que realmente fuera el Señor. Pero bueno, dice el versículo 13, vino pues Jesús y tomó el pan y los dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. A sus discípulos se les presentó 3 veces, gloria al Señor Jesucristo, pero ya habíamos visto, hermanos, que la primera aparición fue con María Magdalena. Los otros 3 sí fue con los discípulos del Señor Jesús. Así es que dice en este capítulo de San Juan, hermanos, capítulo 20, que llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, no, esto fue la cuarta, hermanos. La quinta aparición de Jesús tiene lugar en el mar de Galilea, a Tiberias, a 100 kilómetros al norte de Jerusalén. Gloria al Señor Jesucristo, lugar donde Jesús realiza uno de sus habituales milagros. Gloria al Señor Jesús. Así es que los discípulos se habían vuelto a sus actividades habituales. Ellos creían, hermanos, que pues todo había terminado con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pensaron que ya no había nada que hacer, no habían entendido todavía las Escrituras porque el velo todavía no les había sido quitado. Así es que cada uno, hermanos, regresó a lo que se dedicaban anteriormente, que la mayoría se dedicaba a ser pescadores. Gloria al Señor Jesucristo. Así es que pescaban en ese mar de Galilea, aunque esa noche no habían pescado ni un solo pez, como lo acabamos de leer. Así es que de repente, hermanos, entre la bruma del amanecer, un hombre apareció a la orilla, un desconocido que les preguntó: ¿habéis pescado algo? Cuando respondieron que nada, el hombre les dijo: echad la red por el otro lado de la barca. Los discípulos lo hacen y de repente las redes se llenaron de peces, que es lo que acabamos de leer. Pedro en ese momento reconoce por fin a Jesús, el Señor, quien luego se sienta frente a la hoguera y les dice: traed los peces que acabéis de pescar. Con la aparición de nuestro Señor Jesucristo en el mar de Galilea, los 40 días parecen llegar a su fin, hermanos. Parece que esto había sido todo, aunque faltaba el evento más importante, hermanos, el evento más extraordinario, gloria al Señor Jesucristo, de la historia, porque esto fue histórico, hermanos, un evento aparentemente incomprensible que estaba más allá del lenguaje y de las palabras, de nuestro entendimiento, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Y eso, hermanos, es la sexta y última aparición. Y para ello le voy a pedir que vaya al libro de San Lucas, capítulo 24, versículo del 50 al 53. Mire lo que dice la palabra del Señor. Así, comúnmente en las Biblias tiene un título y dice la ascensión.
Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Imagínense ese momento, hermanos. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Así es que esta es la sexta, hermanos, y última aparición que hacía nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, con los seguidores y con todos, hermanos. Esta fue la última vez, pero aquí, hermanos, hay algo muy importante. Gloria al Señor Jesucristo. Dice que de Jesús se produce en el Monte de los Olivos, ubicado en el Valle de Kidrón, al este de Jerusalén, según San Lucas, el Evangelio de San Lucas. Jesús llevó a los discípulos de Jerusalén a Betania, dice aquí la palabra del Señor en el versículo 50, y los sacó fuera hasta Betania. Gloria al Señor. Allí habló con los apóstoles y les dijo que ahora iban a quedar solos, con la responsabilidad, hermanos, de predicar, de anunciar las buenas nuevas que Él les había enseñado, que testificaron lo que ellos habían presenciado. Gloria al Señor Jesús. Antes de partir en el Monte de los Olivos, el Señor Jesucristo les revela a algunos de sus seguidores lo que les aguardaría el futuro. Gloria a Dios. A Pedro le revela cómo iba a morir, diciéndole que iba a ser de una forma violenta. Eso lo encontramos en San Juan 21 del 18 al 19, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Gloria al Señor Jesucristo, hermanos. Aquí estaba profetizado cómo iba a ser la muerte del apóstol Pedro. Y si nosotros seguimos al versículo 20, hermanos, el sorprendido apóstol Pedro, miren lo que dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Quién era? Pues el apóstol Juan, el más joven de todos, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y que le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor allí un poquito molesto, gloria al Señor. Así es que el sorprendido Pedro, tras escuchar los detalles de su propia muerte, entonces mira atrás y ve a Juan, el apóstol Juan, el más joven de los discípulos, y le pregunta a Jesús: ¿y qué será de este? Jesús lo reprende y le dice: no es asunto tuyo, su historia será distinta a la tuya. Posteriormente, según cuenta San Mateo, Jesús le dice a los apóstoles: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id pues de ser discípulos, sean todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de las cosas. Entonces, con sus manos alzadas, dice aquí en el libro de San Lucas, gloria al Señor Jesucristo, con las manos alzadas Jesús los bendijo a la vez que subió al cielo. Gloria al Señor Jesucristo. Según cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos, en el capítulo 1, gloria al Señor Jesús, en el capítulo 1, versículo 11, vamos a leerlo desde el 10, hermanos. Lo vamos a leer desde el 9. Miren lo que dice: y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir
al cielo. Gloria al Señor Jesucristo. La Biblia relata textualmente, hermanos, que después fue levantado en presencia de ellos y una nube lo ocultó a su vista. Lo acabamos de leer. Mientras que ellos miraban fijamente al cielo, viendo cómo se alejaba, aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Ese Jesús que ha sido llevado al cielo vendrá del mismo modo que lo han visto subir al cielo. El mensaje es, hermanos, alabado sea el nombre del Señor, que el Señor Jesucristo resucitó, hermanos. Y el Señor Jesucristo, hermanos, subió al cielo. Gloria al Señor Jesucristo. Pero, hermanos, las cosas que seguramente les enseñó el Señor Jesucristo en esos 40 días es que testificaran, hermanos, que fueran a predicar la palabra, que evangelizaran, que dieran a conocer las buenas nuevas de salvación, que el Señor Jesucristo en su nombre, hermanos, el Señor es el que sigue sanando, el que sigue salvando y el único que perdona pecados. Eso, hermanos, es el mensaje que el Señor Jesucristo después de su resurrección fue lo que le dijo a los discípulos, hermanos, y es la tarea, hermanos, es la encomienda que nosotros tenemos. Alabado sea el nombre del Señor para nosotros y para toda su iglesia. Así es que esos 40 días que van entre la resurrección de Jesús y su ascensión a los cielos, transformó, hermanos, transformó a los discípulos, a los intimidados discípulos e intrépidos apóstoles y evangelistas que ahora estaban dispuestos a morir por Jesús y por la fe cristiana. Gloria al Señor Jesucristo. Esos hombres vivirían sus vidas inspirados y recordando estos sucesos, y la mayoría moriría en nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en muertes horribles, terribles. Gloria al Señor. Estuve, hermanos, estudiando cómo fueron, hermanos, las muertes de los demás discípulos. Solamente el apóstol Juan, hermanos, fue el que tuvo una muerte, se podría decir, entrecomillado, hermanos, natural, una muerte normal, gloria al Señor. Pero los demás apóstoles, hermanos, tuvieron muertes trágicas. Alabado sea el nombre del Señor. Tuvo un precio, hermanos, haber sido discípulos del Señor, haber testificado, hermanos, la resurrección y la ascensión al cielo. Y, hermanos, el pago que hizo el Señor Jesucristo, hermanos, para que nosotros tengamos la libertad de poder anunciar, hermanos, en las palabras, hermanos, la palabra de salvación y vida eterna. Bueno, al Señor Jesucristo le costó la vida, hermanos, y fue como los discípulos pudieron, hermanos, compartir la palabra del Señor. El Señor, hermanos, ya pagó, gloria al Señor Jesucristo. A nosotros solamente, hermanos, nos queda cumplir con esa tarea, con esa encomienda, hermanos, de predicar la palabra, de evangelizar, hermanos, de hablarle, hermanos, de testificar a través, hermanos, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, a los que no conocen, a los que no saben todavía de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Así es que, hermanos, estos extraordinarios sucesos, la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo, hermanos, fue algo grande, fue algo maravilloso, fue algo, hermanos, que impactó, hermanos, y sigue impactando a las generaciones. Gloria al Señor Jesucristo. Nuestro Dios, hermanos, no es un Dios muerto. Nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios real, un Dios verdadero, un Dios de verdad, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, cumplamos con esa gran encomienda de parte del Señor. Eso fue, hermanos, lo que pasó después de la resurrección, porque muchos se preguntaron o se preguntarán: ¿y ahora después de la resurrección qué pasó? Ahí quedó todo, ¿no, hermanos? El Señor todavía les pidió a los discípulos que salieran, hermanos, y predicaran, testificaran de lo que habían visto y oído. Gloria al Señor Jesús. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer, hermanos, compartir la palabra del Señor. Ahorita, hermanos, este tiempo la gente está dispuesta a escuchar del Señor. Todavía, hermanos, tenemos familia, todavía tenemos vecinos, tenemos amigos, vecinos que no conocen todavía del Señor. Y esta es la encomienda del Señor, hermanos, y tenemos que cumplir la gloria al Señor Jesús. No nos vamos a ir, hermanos, de este mundo hasta que nosotros no cumplamos el propósito por el cual el Señor todavía nos permite seguir aquí en este mundo con vida, hermanos. Así es que después de la resurrección, esa fue la enseñanza, esa fue la exhortación, eso fue lo que
todavía enseñó el Señor acá con los discípulos, 40 días, hermanos, que todavía estuvo aquí. Así es que, hermanos, yo les exhorto, como podamos, los medios que se puedan usar, hermanos, compartamos la palabra del Señor. El Señor, hermanos, ya viene pronto, como lo dijo aquí la palabra del Señor en el libro de los Hechos, que este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Gloria al Señor Jesucristo. Así es que yo les insto, hermanos, yo les exhorto a que compartamos la palabra del Señor, hermanos, y que no sea solamente 2, 3 hermanos quien haga esa labor, hermanos, esa tarea. Todos fuimos llamados a testificar, todos fuimos llamados, hermanos, para que todos podamos predicar la palabra del Señor, llevar las buenas nuevas de salvación y vida eterna a todos aquellos que no conocen todavía, hermanos, el plan de salvación y vida eterna. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, espero que haya sido de bendición. Voy a subir de todos modos, hermanos, la enseñanza por escrito para que ustedes la puedan repasar y puedan meditar en ello. Hay mucha enseñanza, hermanos, en esto. Por cuestión de tiempo ya no me pude expandir más, pero, hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga, y espero muy pronto, hermanos, tenerles buenas noticias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo le voy a pedir que incline su rostro, cierre sus ojos. En el nombre de Jesús, Papito Santo, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Hiciste todo lo que hiciste, Padre, te costó la vida, Señor, para que nosotros tengamos la libertad, Señor, de anunciar, Señor, tu palabra, Señor, y de que tú eres un Dios vivo, real y verdadero. Ayúdanos, Señor, a cumplir con esta misión, con esta encomienda, con esta gran tarea, Señor Jesucristo, de llevar tu palabra, Señor, a los que no la conocen, Señor. Danos la gracia, danos la sabiduría, Señor, y pon las personas, Señor, las personas indicadas que van a recibir tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre, que nos ayudes a cumplir nuestro propósito por el cual todavía estamos aquí, Señor. Padre Santo, nosotros dependemos de ti en todo, mi Señor Jesús, y que tu nombre, Padre, sea glorificado, Señor, en lo que hagamos, en lo que digamos, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, porque esta labor, Señor Jesucristo, que es maravillosa, Padre. Nosotros somos, Señor, los que vamos a seguir, Padre, con las enseñanzas, los que vamos a seguir, Señor, con el propósito por el cual tú veniste aquí a la tierra, Señor. Gracias, Padre, por esa oportunidad que nos das en el nombre de Jesucristo. Cuídanos a todos, protégenos, cúbrenos con tu bendita sangre, líbranos del mal, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estaremos en comunicación, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta luego, hermanos. Gloria a Dios.